pedido a la representante de la Cámara, Carolina Giraldo Botero, que nos acompañe en esta segunda parte del programa Puntos de Vista. Finalmente es el programa de los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Y este tema de las garantías electorales es muy delicado, es muy sensible. El pasado fin de semana estuvieron en Pereira el registrador nacional Alexander Vega y la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en una reunión muy concurrida que hubo en el Hotel Movis. Había muchísima gente y allí en la mesa estaban el alcalde y estaba el gobernador del departamento de Risaralda y muchos representantes de los partidos. ¿Ustedes estuvieron en esa reunión en el Partido Verde? ¿No fueron convocados? La verdad no estoy segura. No estoy segura. No está sí. informada. ¿No fue convocada? Pues yo en particular no, pero seguro No. estaba en Bogotá. Estaba en Bogotá, Sí. porque algunos precandidatos me han dicho que tampoco fueron convocados. O sea, se hizo una invitación abierta, pero no fueron convocados yo diría que los dolientes, porque los dolientes son ustedes. ¿Usted se siente doliente de este proceso electoral en donde hay demasiados rumores sobre ríos de dinero y cosas por el estilo? Sí, claro, pues yo antes cuando estaba más en Pereira, pues era la persona que iba a los comités de garantías electorales y demás, y la verdad es que es un espacio muy importante porque sí se necesitan en Pereira las garantías electorales. Recordemos nada más lo que pasó en las presidenciales y cómo tuvimos este exceso de vallas de Fico Gutiérrez en la ciudad, y uno dice, pero ¿cómo es posible que se estén saltando, digamos, esas reglas electorales que son tan claras como esas, de cuántas vallas se pueden poner en una ciudad? Y ahí haciendo las denuncias, pues logramos que se bajaran muchas de esas vallas, y eso tiene que ver con que uno esté ahí presente también en esos espacios de garantías electorales y que haga también las denuncias en el CNE y donde sea necesario. Deme una pausita, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos enseguida. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Doctora Carolina Giraldo, este tema de los ríos de dinero, ¿qué le dicen a usted? Mire, eso siempre ha sido así, o siempre no, pero desde hace un tiempo ha sido así. Y es que todavía creen algunos que a punta de plata se ganan elecciones. Pero ¿sabe qué entendimos en las elecciones pasadas? Que no es así. En las pasadas, cuando usted fue elegida y Alejandro. Sí, en las últimas elecciones a Congreso, lo que vimos es que a pesar de que los ríos de dinero fueran a otras campañas, que los excesos de vallas fueran a otras campañas, que toda la maquinaria se desplegara para otras campañas, pues la ciudadanía cada vez está siendo más reflexiva y pensando mejor el voto. Yo estoy convencida de eso, es que si no, no sería yo representante a la Cámara. ¿En estratos? Es decir, hay una reflexión en estratos 4, 5, 6 y hacia abajo no, o al contrario, o en todos. En todos. ¿Sí? Cada vez más en todos, sí. Usted estuvo muy metida en los barrios populares. Yo la recuerdo con una valla que se ponen acá en la espalda, ¿cierto? La vi por los lados de Corales, por el barrio Cuba, en fin. En todas partes. Sí, sí. Sí, sí, hicimos campaña en todas partes, y en todas partes vimos ese respaldo, en donde la gente realmente decía, a mí puede que esta vez me traigan el bulto de cemento y yo lo reciba, pero a la hora del voto voy a votar distinto. Eso pasó en Pereira, pasó en Dos Quebradas, pasó cada vez más en todo Risaralda. Y lo puedo decir, digamos, lo puedo asegurar porque fue lo que yo viví en mi campaña. A mí en barrios populares, que estaba por ahí entregando volantes en un parque y me decían, hágale cucha, pa'lante. Y uno sentía esa fuerza, estas ganas de otras cosas. Así? ¿Por qué está reaccionando la gente así? La gente está descontenta de la política tradicional. La gente está descontenta de la política tradicional porque le han quedado mal. Y es lo que uno ve en particular en Pereira. La gente dice, vea, es que, pero no cumplieron, vea, es que, pero no cumplieron. Entonces, por un lado,
y yo creo que en esto pues los verdes somos un poco más responsables. Hay que hacer unas campañas en donde se hable cosas realistas, sí, porque es que estamos con una inflación impresionante, una situación económica y demás. Uno tampoco le puede pintar aquí pajaritos en el aire a la gente, ¿no? Hay que hacer una campaña en donde uno le diga a la gente, esto es lo que se puede hacer de forma realista, sin venderle a la gente pues que aquí vamos a hacer 7 líneas de metro en Pereira, porque la verdad es que el presupuesto público no alcanza para eso. Entonces hay que ser realistas en este momento, hay que saber que se viene de un descontento muy grande de esa política tradicional y que la gente quiere otra cosa. Ahora, también hay mucha gente, pues hay gente que se está decepcionando del gobierno nacional, y precisamente ¿por qué? Por algunas alianzas que han visto precisamente con esos partidos tradicionales. Entonces aquí en Pereira no nos podemos equivocar en eso. Al final del programa anterior usted mencionó el tema de los contratistas. Este ha sido un tema muy recurrente en las últimas semanas, inclusive Carlos Andrés Hernández, en un programa que hicimos con él, que fue el último alcalde que tuvo cuando el alcalde Juan Pablo Gallo fue suspendido por la Procuraduría. Él estuvo poco más de 3 meses en el despacho y él dice que dejó 1.200 y pico de contratos de prestación de servicio, y denuncia que en este momento hay cerca de 4.000 contratistas, inclusive muchos de ellos de Armenia y del Quindío y de Caldas. Eso lo dijo él y está en el programa. ¿A eso se refería usted? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Pues hemos visto como tradicionalmente este que se llamó el equipo del cambio no representó un cambio en términos de prácticas políticas para Pereira. Y uno de los de esas cosas que son más claras es cuando tenemos esos rumores, pero también digamos, constancias en el pasado, cómo hacían esas reuniones para los contratistas. Les decía, tiene que llenar tantas personas en esta planilla, las tiene que llevar a la reunión, y ya pusieron el micro perforado en la moto, en el carro, y si no tiene carro, entonces el sticker en la moto y demás. Eso es constreñimiento. Eso para mí es constreñimiento electoral. Es difícil llevar esto a las instancias judiciales, ¿sí? Es difícil hacerle toda la trazabilidad a estos asuntos para llevarla a instancias judiciales. Hay muchas zonas grises, entonces también se aprovechan de eso. Pero definitivamente ya nos están diciendo, como lo decía yo antes, están más haciendo campaña que trabajando en la alcaldía. Y a mí me da mucha tristeza, sobre todo esos contratistas que nos están diciendo a nosotros eso. ¿Por qué? Porque ellos sí quieren trabajar por la ciudad. Sí. Y lo que nos están diciendo es, vean, ¿cómo hago si yo quiero trabajar por Pereira, pero aquí ya tienen a mis compañeros haciendo campaña, ya me están diciendo a mí pues que me tengo que poner a hacer esta campaña, pero yo lo que quiero es cumplir con mi contrato? Y la verdad es que hay mucha gente así también en la administración, que lo que dice es, estamos mamados de este tipo de presiones. Lo que queremos es poder tener una administración en Pereira donde se pueda trabajar tranquilo. Pero esos son 2 segmentos, me dicen a mí. Un segmento, un grupo de los que, como usted menciona, que están mamados de las presiones. Y hay otro grupo que ni siquiera van a la alcaldía a trabajar. ¿Es en serio? Seguramente. Qué bueno tener esos contratos para poderles hacer el seguimiento. Pero esa es la pregunta. Eso es lo que han llamado corbatas. ¿Dónde están las contralorías? ¿Dónde están las veedurías? No entiendo. O sea, nadie entiende. No, nadie lo entiende. O sea, pero venga, y eso se refleja en la administración, se refleja en el mantenimiento pobre, precario de los parques. Mire lo que está pasando en el parque El Lago, por ejemplo, que se convirtió en un inodoro público. Pues si el periodismo no hace el reclamo públicamente, no lo atienden. Entonces, ¿qué hacer pues con la ciudad? Sí, y es que precisamente, y eso es lo importante que tiene que saber la gente, si los contratistas, si la administración se dedica a hacer campaña, pues no se dedica a administrar. Y entonces la ciudad se va quedando rezagada de cosas. A mí ya me están mandando los WhatsApp, ya me están mandando cosas que están pasando, e invitamos a la ciudadanía a que lo sigan haciendo. Si ustedes están realmente cansados de que esas cosas pasen, si tienen una denuncia para hacer, por favor, contáctenme por mi WhatsApp, en mis redes sociales, envíennos información.
De hecho, ya está pasando, ya nos está llegando un cierto tipo de información. Y es muy desafortunado que tengamos una administración que esté dedicada a eso en vez de estar dedicada a pues, administrar la ciudad. Por eso necesitamos pasar la página y decir, bueno, aquí llegó una gente seria, mire, la línea dura. Sí, sí. Aquí llegó una gente seria que sí se va a dedicar con seriedad a gobernar a Pereira, administrando bien los recursos públicos y dándole un nuevo norte a la ciudad. Deme una pausita, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos enseguida. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Doctora Carolina, ¿qué se necesita realmente para que la ciudad tenga un viraje hacia un desarrollo más armónico, planificado, que la gente sienta confianza en la administración municipal? ¿Qué se necesita? Bueno, el único mecanismo que existe en la democracia es el voto. Es decir, si no nos gustaron los gobernantes de antes, la única forma que tenemos de cambiarlos es salir y votar por gente distinta. Entonces, que la gente tenga cada vez más conciencia de estudiar quiénes son esos candidatos o esos precandidatos para que salgan a votar realmente por opciones que no vayan a repetir esos errores del pasado. Pero es que además queda la duda razonable del elector. Porque dices que yo ya voté por alguien que me dijo que sí, que esto y esto y esto y esto y no cumplió. Y no cumplió ni conmigo ni con la ciudad. Entonces, se ha generado institucionalmente un ambiente de desconfianza y de incredulidad que ha vulnerado realmente al elector. Y es absolutamente lógico. Mire, yo vengo de allá, yo ni siquiera votaba, era abstencionista. ¿Por qué? Porque decía, no, eso todos son iguales, ninguno me gusta, siendo politóloga. Sí. Sí, entonces, pues, digamos, yo conozco por qué un ciudadano piensa en eso, pero ¿qué me pasó a mí? Luego dije, hijo de madre, pero si uno no vota, ahí sí no tuvo pues ni chance después de decir, vea tan espantoso que está esto, o también que nos está yendo, porque también puede pasar y ha pasado. Entonces, sí hay que salir a votar, y después uno a veces vota y se decepciona, sí, pero uno a veces vota y dice, vea, de este voto no me arrepiento. Una pausa final y regresamos para concluir con la doctora Carolina Giraldo, porque le tengo una última inquietud. Así suenan los 40 vuelos que despegan diariamente desde Pereira, porque cuando viajas desde el Aeropuerto Internacional Matecaña, encuentras más destinos, más negocios y más oportunidades. Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña. Regresamos con la doctora Carolina Giraldo, representante de la Cámara, para dos inquietudes finales. La primera, ¿qué se le exigiría al próximo alcalde o alcaldesa de Pereira para que la ciudad vuelva a recuperar, los pereiranos vuelvan a recuperar la confianza y la credibilidad en sus autoridades? Bueno, lo primero y lo principal es que no se robe un peso de la plata pública y que nos garantice que nadie en su equipo se va a robar la plata pública. Lo segundo, esta ciudad todavía tiene conceptos de desarrollo que son del siglo XX. Necesitamos pasar al siglo XXI. Eso significa, y en esto Nancy ha acuñado esta palabra, una ecociudad. Esas que son esas ciudades que están en equilibrio con la naturaleza. Tercero, oportunidades. Hay una gran deuda social en Pereira y necesitamos que quienes quieren hacer su proyecto de vida en Pereira no se tengan que ir, sino que lo puedan encontrar también aquí. Entonces hay que trabajar mucho también en política social y políticas de generación de oportunidades. ¿Usted tendría, en gracia de discusión, alguna o algunas cosas buenas que se hayan hecho en los últimos años en Pereira? Por supuesto, es ¿Sí? que es imposible que todo sea negativo, ni más faltaba. Por ejemplo, mire, estos parquecitos que se hicieron en la Circunvalar, sí, que son unos parques, digamos, de bolsillo, me parece que han sido un acierto en términos de urbanismo y de estética, de estética y de apropiación ciudadana incluso,
pues me parece que en eso hubo, por ejemplo, un acierto. Y el megacable, por ejemplo, pues parecería, cualquiera diría que es un buen proyecto. Pues el megacable es un proyecto sin duda muy interesante en la ciudad. Lo más interesante es que une Villa Santana con el centro de manera mucho más ágil. Cuesta mucho, nos cuesta mucho. O sea, es una ciudad que decidió comprar un diamante y todavía pues nos faltaba mucha comida en la nevera. Hay que pulir ese diamante. Hay que hacer muchas cosas con ese diamante. Por el para déficit que arrastra ese megacable, exacto, ¿cierto? Es que son 10.000 millones de pesos al año de déficit porque, o sea, está moviendo 6.000 pasajeros cuando se estaba pensando que movería 12.000 pasajeros a diarios. Sí, entonces hay que tener toda una estrategia para hacer que el megacable pues no le cueste tanto a la ciudad. Ella es Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara. Estamos en una mañana muy agradable aquí en el Parque de la Rebeca y el sol le está dando a usted ya en los ojos. Perfectamente, claro, excelente, porque ese sol es vitamina D para la gripa. Qué bueno. ¿Okay? Hasta una próxima oportunidad a toda la audiencia del programa Puntos de Vista, del programa de los líderes de opinión de Pereira y el departamento de Risaralda. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en el Parque de la Rebeca. No, muchas gracias, Luis, y bueno, pues ojalá los árboles que siembren acá en la Rebeca sean unos árboles que crezcan y sean tan bonitos como estos que ahora estamos desafortunadamente despidiendo. A la audiencia de Puntos de Vista, gracias por la confianza.